Queridísimo y admirado Carlos Ramírez Fuentes, socio de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, amigo? David, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Oye, no sé si voy a compartir la preocupación contigo o que me saques de una duda. Me parece total y absolutamente inverosímil que haya sido como la versión oficial o la medio versión oficial, que a un barco se le cayeron hidrocarburos desde hace 5 días y que nadie sabe qué barco es, nadie sabe qué traía, nadie sabe nada de ese barco. Así es, David. Mira, tuve la fortuna y el gran privilegio de trabajar en Petróleos Mexicanos durante 3 años, hace ya tiempo. Uh-huh. Pero ciertamente en mi calidad en aquel entonces de vocero, de director de comunicación social de la empresa, sufrimos una serie de incidentes desafortunados, pero me permitió conocer las entrañas de cómo funciona, digamos, la seguridad industrial dentro de la empresa. Y puedo decirte que esta versión de que días después de un derrame, no sabemos de qué dimensión, porque ciertamente hay falta de información pública del oficial y por tanto pues hay una gran especulación en redes y en medios, pero todo parece sugerir que es un derrame importante. Entonces, en la experiencia, David, que se tuvo y que yo he tenido de lo personal, me parece inverosímil creer que a estas alturas del partido no se conocen los detalles de qué fue lo que provocó el derrame. Y el decir que fue una empresa privada, un barco privado, y que no se sabe el nombre del barco y de la empresa, pues resulta francamente imposible de creer. ¿Por qué? Porque hay una serie de controles que se llevan... Perdón que te interrumpa, yo tengo una teoría. El barco se llama el Perla Negra, el capitán se llama Jack Sparrow y fueron contratados por Calderón. Bueno, eso es otra historia que es que es más verosímil que lo que dicen. Pues sí, o sea, francamente sí es un tanto risible la explicación que se ha querido dar, porque, bueno, primero, reitero, hay un control muy estricto de qué embarcaciones funcionan y se operan en el Golfo de México y en la sonda de Campeche. Segundo, pues está la Marina, está la Capitanía de Puertos. Petróleos Mexicanos tiene perfectamente identificado quiénes son sus contratistas, qué contratistas trasladan hidrocarburos, dónde están en cada momento, sabe bien dónde están las plataformas tanto de petróleos como de contratistas. Es decir, nada se le puede escapar a Pemex de lo que está ocurriendo, digamos, en el Golfo de México. Entonces, querer sugerir que fue una embarcación privada la que ocasionó el derrame, y peor aún, que no se conoce quién es imposible, o sea, simple y llanamente imposible. Entonces, todo parece sugerir que hay, desafortunadamente, un intento pues de querer cubrir lo que realmente ocurrió. Y eso me parece muy... Pero este intento implica algo mucho más grave, porque ya un poquito menos en broma, si era un barco pirata que traía hidrocarburos haciendo huachicol, porque esa es otra posibilidad que queda, ¿no? Sí, sí. Pues sí, o sea, claro que queda esa posibilidad, pero digamos, por la aparente dimensión de este incidente, de este derrame, pues tendría que haber sido un barco bastante grandecito, es decir, tendría que haber sido un barco suficientemente grande para hacerse visible. Entonces cuesta trabajo pensar que era pirata y que y me explicaban, no lo reconocían. Hoy alguien me explicaba que la Agencia Marítima Internacional, después de la tragedia del Exxon Valdez, puso una gran cantidad, como el doble casco, para que los buques no pudieran derramar esas cantidades. Sí, efectivamente, hay digamos, los barcos que hoy trasladan hidrocarburos son barcos mucho más seguros que en el pasado, en el sentido de que tienen mecanismos de protección mucho más
digamos, grandes para evitar precisamente este tipo de incidentes que ocurrieron en el pasado con derrames enormes. Entonces, con más razón cuesta trabajo imaginar que fue un barco. Todo parece sugerir que este derrame ocurrió, o sea, los derrames suelen ocurrir, o sea, un barco sí puede ocasionar un derrame, pero suelen ser derrames relativamente pequeños. Los derrames más grandes ocurren, ya sea en mar, en plataformas, ante un evento de descontrol dentro de la plataforma que lleva o conduce a un derrame dentro de un pozo. Eso sí puede ocurrir, pero no se ha mencionado en ningún momento que esto pueda ser proveniente de una plataforma. Y la otra es que fue en tierra. Y en tierra, ¿qué instalaciones existen que pudieron haber provocado un derrame de estas características? Pues solo queda pensar en obviamente, en las instalaciones de Pemex que están en las costas y particularmente las refinerías, David. Uh-huh. Porque además esto habría que ligarlo con otro asunto, que yo creo que es también igual de grave. 5 personas se murieron, a Pemex se esforzaron demasiado en decir que había sido fuera de la refinería de Dos Bocas, con aguas aceitosas, lo cual quiere decir que una de dos: o tenía razón el Instituto Mexicano del Petróleo el sexenio pasado cuando dijo que no se debía construir ahí la refinería de Dos Bocas, o la seguridad industrial es tan mala que se le sale el combustible de tal manera como para incendiar a 5 personas. Me temo que es una combinación de dos problemas, como bien señalas. El problema de la refinería de Dos Bocas, y coincido plenamente, qué casualidad que ocurre el evento de la semana pasada en Dos Bocas y estamos ahora hablando de un derrame, ¿no? Me parece demasiado coincidente, pero de alguna manera nos dice dos cosas. Uno, esa refinería se advirtió desde el día 1 que estaba construida en una zona peligrosa por la geografía, por la forma como se destruyeron los manglares, por la zona de lluvias, en fin, se dijo hasta el cansancio que era un riesgo relevante. Y todo parece indicar y sugerir que así era. Y la segunda consideración que bien señalas es que Petróleos Mexicanos ha tenido problemas de seguridad industrial toda su vida. Pero digamos, en los años anteriores, previos, se apreció una tendencia alcista muy importante en incidentes de seguridad industrial dentro de la empresa, reportados por el propio Petróleos Mexicanos. Hasta últimamente, quizá el último año, se empieza a notar una mejoría, pero aún así los niveles son sustancialmente más altos de lo que se tenían en años anteriores, y queda la duda, igualmente que tú tienes, de si ese incidente no también obedeció a un problema de seguridad industrial. Sí, o sea, Pemex no estaba bien en 2018 y creo que hoy está peor, ¿no? A mí me parece que es absolutamente innegable que la empresa no está mejor hoy de lo que estaba hace 7 años. Pero bueno, pues la retórica oficial insiste en que producimos más gasolinas, No, que pero la además deuda dicen de la bajó un situación poquito. financiera, que la situación financiera es trabajo única y exclusivamente del secretario de Hacienda Sí, efectivamente, y de su equipo, digamos. O sea, la porque dicen, revisión de es la que deuda las del 25. calificadoras nos han evaluado, Así es. las calificadoras miden la posibilidad de pago oportuno. Sí, no, y además Y si es deuda federal, la posibilidad aumenta exponencialmente de pago oportuno. sí, y la calificación crediticia, no se nos olvide, en el 25 mejoró, pero mejoró respecto a un nivel muy bajo que había llevado a que la empresa perdiera el grado de inversión en el sexenio de López Obrador. Entonces, esa mejoría del 25, pues es apenas para recuperar un escaloncito de los muchos escalones que se perdieron en los años previos. Pero, en efecto, es decir, digamos, hay muchas métricas para evaluar el desempeño de una empresa de la magnitud, dimensión, importancia que es Petróleos Mexicanos. Pero a mí me parece que arguir que está en ya se salvó a la empresa, que el rescate a la soberanía, cuando tenemos incidentes como estos, justamente, que nos demuestran, David, que la empresa tiene un problema, y tiene un problema serio en seguridad,
tiene un problema serio en cuanto a su infraestructura, tiene un problema serio en cuanto a la falta de mantenimiento de su infraestructura, y tiene un problema muy serio de comunicación y de falta de transparencia. Yo tengo la impresión, querido Carlos, ¿sí?, que el director, que Víctor Rodríguez, le miente en la cara a la presidenta. Pues mira, llama mucho la atención que se haya apenas dicho pues me parece que fue ayer, que la presidenta dijo que instruyó al director de Pemex a acudir a la zona para verificar qué es lo que estaba pasando, cuando llevamos días ya hablando de este tema, y cuando lo primero que hace un director de Petróleos Mexicanos ante un incidente de la magnitud de lo que ocurrió en Dos Bocas la semana pasada, pues es acudir al lugar. Y si eso deriva en un derrame significativo, pues con más razón. Entonces, ¿dónde está el director de Pemex? Pero ¿dónde está el director de Pemex y la política de comunicación? ¿Te acuerdas cuando el incidente de Dos Bocas? ¿Qué fue lo primero que dijo Pemex? Ya está controlado, no pasó nada, fue en la barda perimetral. Y luego dijeron, bueno, se murieron 5 personas, pero ¿qué creen? Nada más uno era trabajador de Pemex, como si las vidas humanas valieran distinto, ¿no? Por el lugar de donde trabajas. Y, o sea, ha sido una política de mentiras reiteradas. Reiteradas y trágicamente de minimizar la gravedad del incidente. Pero el problema... porque además remataron diciendo, después de que reconocieron que sí había 5 muertos y que habían sido aguas aceitosas, bueno, pero la refinería de Dos Bocas ya trabaja a toda su capacidad, como si eso fuera un tema crucial cuando se mueren 5 personas por un derrame de combustibles, porque tuvieron la desgracia de ir pasando por ahí, ¿no? Así es, efectivamente. Me parece que el problema es que sigue la mentira. O sea, es decir, ya transcurrió una semana y sigue enredándose la empresa con una comunicación claramente contradictoria y que deja enormes dudas respecto a lo que realmente está ocurriendo, y deja enormes dudas respecto a su compromiso con la verdad y con... en fin, si nos dicen mentiras en esto, pues nos pueden decir mentiras en lo que sea. Vale. Pues mira, yo creo que la política, que Petróleos Mexicanos, para los que decían que con Octavio Romero estaba muy mal, encontraron un nuevo sótano. Querido Carlos, siempre un placer platicar contigo. Un saludo, estimado David. Muy buenas noches. Hasta luego.